Hermano precioso, casa de Cristo, casa de Dios, Dios le bendiga. Esta vez voy a grabar una pequeña explicación de por qué debemos de estar confiados que nosotros somos la casa de Dios. Se lo digo porque yo no soy una maestra de la palabra, ni soy una gran predicadora que tenga mucho conocimiento, sino que simplemente cuando yo he estado preocupada, cuando yo he ido en oración al Señor y el Señor me ha mostrado muchas cosas que incluso, aunque no ore a veces preguntando algo, el Señor ya sabe de qué tenemos necesidad, entonces nosotros adoramos a Dios, lo alabamos, y entonces el Señor, mientras nosotros dormimos o mientras estamos orando, el Señor nos da visiones despiertos o en sueños, o nos habla por su palabra o nos habla en voz audible. Y regularmente lo más precioso es cuando tenemos visiones y sueños y nos son respaldados en la palabra de Dios. Un día, pues yo como siempre siempre tuve muchas dificultades para congregarme en las iglesias. Siempre terminaba muy preocupada porque iba a algún culto en la iglesia y escuchaba tantas cosas y yo les quería a ellos dar el mensaje del Señor y a veces me permitían pasar a dar el mensaje en algunas iglesias, pero ignoraban, sí lo escuchaban, pero no, el pastor, en la iglesia donde yo fui esa vez y les hablé de esta visión, el pastor dijo: hermanos, los sueños son bonitos, pero vayamos a la palabra. Y ahí se quedaba, o sea, ya el mensaje se perdía. Bueno, entonces, pero en mí no, en mí seguía ahí, porque yo sí entendía lo que el Señor me estaba diciendo. Entonces, una vez, hace poco, ha de ser como 3 años y medio, o un poco más. Entonces, yo en sueños veía 2 caballos negros que bajaban por el aire entre el cielo y la tierra. Volaban 2 caballos negros, chiquitos, ¡fum!, pasaban volando, pero volando como palomas. Pasaban así, ¡fum!, pasaban 2 caballos negros volando. Y de pronto, después de esos 2 caballos negros, vi pasar otros 2 caballos blancos, volando como palomas. Eran caballos que volaban como palomas, 2 blancos. Y entonces, eso escuchaba una voz que decía: hija, vuelve a casa, vuelve a casa. Y yo me desperté y decía: ¿qué significará eso de vuelve a casa? No sé. Y como siempre, yo voy y le pregunto al Señor que si ese sueño me lo dio Él, o es de mi pensamiento, o si es de otro ente, pues que me lo quite, ¿verdad? De otra cosa, como dicen, entes espirituales malignas, como dicen por ahí. Pero si viene de ti, Señor, revélamelo en tu palabra. Y ahí mismo abrí la Biblia, porque siempre yo en el secreto, en mi cuarto donde yo duermo, es donde yo oro. Siempre, o en la sala, cuando no hay personas, cuando estoy yo sola en mi casa, en mi sala, ahí me arrodillo, oro, adoro, canto, alabo, le pregunto al Señor lo que yo esté dudando o lo que yo necesite de su palabra. Entonces, en esa ocasión, yo abrí la Biblia y en Isaías 60. Y abrí la Biblia Isaías 60 porque yo no comprendía qué significaría vuelve a casa, porque yo iba a alguna iglesia y siempre venía con los mismos sufrimientos, iba a otra y siempre venía con los mismos sufrimientos, y ellos querían que yo me hiciera a ellos, pero yo no podía porque yo traía el mensaje del Señor en mí y la forma de servirle al Señor en mí, porque el Señor me la había puesto a mí. Entonces yo no podía terminar haciendo lo que me decían los pastores, porque yo me daba cuenta que tenía que hacer lo que el Señor me dio a mí. Por ejemplo, a los pastores en una iglesia, pues el Señor los puso a pastorear, pero a mí el Señor me mandó a hacer algo a mí personalmente. Entonces los pastores siempre quieren que tú termines predicando igual que ellos, dando el mismo mensaje, pero el Señor a cada uno, por eso el Señor dio ministerios. Dice la palabra de Dios que unos son maestros, y por eso dice la palabra que no os hagáis muchos maestros porque recibiréis más condenación, algo así dice la palabra. Entonces yo no soy maestra. Entonces, vamos aquí a Isaías 60.
En ese momento, yo abrí la Biblia, le pregunté al Señor, ya abrí la Biblia. Y mire que yo dije, gracias Señor, qué impresionante. Entonces esta palabra es para mí, aunque yo no alcancé de entenderlo todo. No alcancé a entenderlo todo. Lo que sí entendí, se lo voy a leer para que usted escuche. En Isaías 61 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Ahí vamos bien. Y yo leí todo el capítulo, pero cuando llegué a Isaías 68, me di cuenta más claro que era efectivamente esos caballos que yo vi volando como palomas, era esta palabra. Es así como a veces el Señor nos guía. Muchos no se dan cuenta cuando el Espíritu Santo los está guiando. ¿Por qué? Porque sueñan algo y no hacen caso, porque están acostumbrados que en las iglesias sus pastores les dicen, no hermanos, eso no está bien. Y les hablan de Jeremías 23. Ay, de aquel que sueña sueños, que dice, soñé, y se olvidan de mi palabra. Eso es verdad también. Pero cuando viene respaldado con la palabra, es cuando tú eras en el secreto y el Señor te revela la palabra y el Señor te da toda la interpretación, entonces sí viene del Señor, ¿sí? Entonces, cuando yo llegué a Isaías 68, dice así la palabra en Isaías 68. ¿Quiénes son estos que vuelan como palomas? Y dice, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes? ¿Quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Dice, ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro, con ellos el nombre de Jehová, tu Dios, y el Santo de Israel que te ha glorificado. Bueno, entonces muchas personas dicen, no hermana, pero es que esa palabra es para Sión. Bueno, pero ¿qué significa Sión? Y que Israel, nosotros somos casa de Dios, así como Israel es la casa de el Santo de Israel. Nosotros los gentiles personalmente somos casa de Dios y la gloria de Dios nace en nosotros. Cuando nació Jesús en la tierra, en nosotros también nace la gloria de Dios. Lo podemos leer, lea completo todo Isaías 60. Solo que a veces a mí se me acaba el espacio y voy a aprovechar para darle específicamente que es nosotros, explicarle que nosotros somos esa casa de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque en tanta dificultad que hay ahora, tantas dudas, que andar de iglesia en iglesia, de aquí para allá, de allá para acá, nunca tenemos la confianza de darnos cuenta que nosotros mismos somos casa de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a un culto a adorar a Dios con otros hermanos, si vemos algo que ellos están leyendo, que el pastor, porque a veces llegamos y el pastor está hablando y es la palabra de Dios la que está hablando, ¿sí? No está hablando de él. Pero hay ocasiones que los pastores sí, ellos mismos enredan la palabra. Entonces, como nosotros somos casa de Dios, nosotros ya tenemos la confianza, cuando ya hemos leído la palabra, de lo que el Señor en realidad nos está diciendo a nosotros mismos para que no seamos confundidos cuando un pastor, cuando un maestro deforme la escritura, cuando la haga a su manera, el Espíritu Santo que mora en nosotros nos va a decir, no es así. Entonces nosotros vamos a confiar, como ya somos nosotros la casa de Dios, vamos a confiar en la palabra que ya hemos leído en nuestra casa, en el secreto con el Señor, ¿sí? Entonces, para que no seamos engañados. Entonces, como yo me desesperaba
comprendí que volver a casa era que confiara que cuando Jesús vino a morar en mí, Él es el que mora en mí, yo soy casa del Señor, entonces yo tengo que volver a mí, a ese espíritu que el Señor puso en mí, para tener esa confianza en lo que me están diciendo, si está bien o está mal. Entonces, que no tenga miedo a confiar en lo que ya el Señor me mostró a mí en su palabra. ¿Ok? Bueno, entonces dice hermana, pero eso es para... No, nosotros también somos casa de Dios. Vuelve a casa, hermano. Lucha para que el Señor te llene con su Espíritu Santo, para que seas bautizado con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que no nos engañemos, para que el Señor venga a morar en nosotros, pero para eso tenemos que amar a Dios, amar a Cristo. Le voy a leer esa parte. Bueno, para que no estemos, para que volvamos a casa, ¿sí? Volver a casa es que a veces tú no confías, las personas te quieren hacer desconfiar, que lo que tú estás oyendo, que lo que tú estás escuchando, que el Espíritu de Dios que ha sido puesto en ti y mora en ti, que tú eres esa morada. Entonces tú estás seguro de algo en el Señor y llegas a dar un mensaje a la iglesia, o tú quieres ir aquí, tú quieres ir allá, pero el Señor te dice, ora tú, ora en tu secreto, tú eres mi casa, vuelve en sí. Vuelve a lo que yo te estoy dando, confía en mí, ora y lee la palabra, y cuando vayas a un culto, ve a hacer luz con los otros hermanos, ve no, para que no pongas esa luz debajo de una almohada, esa lámpara, como dice la palabra. Ve con otros hermanos a darles testimonio, puedes juntarte con ellos a hacer misericordia a gente que es pobre. No quiere decir que te separes totalmente de las iglesias y de los hermanos, porque tú eres luz, pero no te hagas a ellos en todo y no les creas a ellos en todo, sino que solo lo que el Señor te está mostrando a ti en el Espíritu de Dios, porque tú eres templo de su Espíritu Santo y eres morada y casa de Dios, ¿sí? Entonces no dudes de lo que el Señor ya te dio a ti, para que después ellos deshagan todo lo que el Señor puso en ti y tú andes en otras casas. O sea, tú andas investigando dentro de la mente y el corazón de otro pastor, dentro de una iglesia pensando que allí es la casa de Dios. No, la casa de Dios somos nosotros. Entonces yo me di cuenta que el Señor me estaba hablando a mí, ¿sí? Que yo volviera a mí, que confiara en lo que Él puso en mí. Porque ¿quién mora en mí? Cuando yo recibí el bautismo del Espíritu Santo, ¿quién vino a morar en mí? El Padre y Jesús. Se lo voy a leer. Está en Juan. No. Esta es otra palabra. Esta es la palabra que dice que el que ama al Señor, Él viene y mora en Él. Mire, aquí lo dice en Juan, en San Juan 14:23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. ¡Qué hermoso! ¿Quién mora en nosotros? El Padre y Jesús. ¡Qué precioso! Ahora le voy a mostrar que somos casa de Dios en Hebreos 3:6. En Hebreos 3:6 dice así la palabra. Hebreos 3:6. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza, y él gloriarnos en la esperanza. ¿Qué tal? Gloria a Dios. Aleluya, qué hermoso. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Wow, nosotros decimos, oiga, pero esa palabra de Isaías es para Israel, para cuando sea Israel, que venga el Señor allá, bueno, todo eso del milenio y esto, ¿no? No, pero también es para nosotros como morada del Señor,
porque le amamos a Cristo. ¿Sí? Entonces, qué hermoso, ¿verdad? Saber que somos casa de Dios y ya no dejarnos engañar. Cuando el Señor nos da algo, entonces, por ejemplo, como ahorita, muchos hermanos dicen, hermana, pero ¿de qué iglesia viene usted? Hermana, pero ¿de qué casa es usted? O sea, ¿de qué casa de oración? ¿De qué iglesia? ¿Sí? Bueno, yo soy de la iglesia que mi Señor Jesucristo edificó cuando dijo, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sí? Entonces, de esa iglesia somos todos los que amamos a Cristo. Y nosotros somos casa de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros en qué debemos confiar? En que esa esperanza, si nosotros, es cuando nosotros sabemos que estamos dentro de Dios, dentro de la casa de Dios. Nuestra seguridad no debe estar cuando tú vas a congregarte con otros hermanos a cierta iglesia y a cierta casa. Porque la casa de Dios somos nosotros somos el templo del Espíritu Santo y en nosotros mora, eso es que sí mora. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo tenemos esa paz de saber que el Señor mora en nosotros? Porque sentimos esa paz. Lo dice en Juan 14, 37 o 27. A ver, vamos a ver. Juan 14. Vamos a buscar. Es que como siempre me pongo a grabar muy tarde y no veo y necesito ir a prender la luz. Disculpen, hermano. Pero bueno, voy a buscarlo. Juan. Vamos a buscar. En Juan, está más adelante. Juan 14, 12. Bueno, pues ya sabe que nosotros somos casa de Dios. Juan 14, 23 o 36. 36. Ay, no. Estoy en Lucas. ¿Por qué pienso que estoy en Juan y estoy en Lucas? Juan, aquí está. Juan 14, 23. Es Juan 14, 27. Dice así, Juan 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Por eso debemos tener esa paz en Cristo. Y sabe que cuando el Señor me dijo, vuelve a casa, y yo no sabía qué significaba. Pero mientras oraba y di testimonio, y yo di testimonio en la iglesia. Y le voy a decir cuál fue el testimonio que le di. Mire, en Isaías 60 precisamente, en Isaías 60, ¿qué nos dijo el Señor en Isaías 60? Dice que tinieblas cubrirán la tierra. Entonces, si nosotros, imagínense, todas las tinieblas cubrirán la tierra. ¿En qué sentido las tinieblas cubrirán la tierra? Mire, vendrán cosas horribles a la tierra. Y aparte también, hoy en día, usted no se da cuenta, pero en las iglesias también hay tinieblas. Porque los pastores no ven con la luz de Cristo. Están viendo con la luz de la enseñanza, con la luz que hacen sus concilios. Pero realmente la luz de Cristo, hay tinieblas en la iglesia. No digo que en todas los pastores están en tinieblas, pero hay tinieblas en las iglesias, así como tinieblas vienen a la tierra de desastres naturales y vienen tantas cosas que las personas no podrán ver la luz del Señor. Pero si el Señor está en ti, tú sí la podrás ver. En ti sí resplandece la gloria. En ti resplandece el Señor. Sobre ti y en ti resplandece la gloria del Señor. No importa si toda la tierra va a estar en tinieblas, todas las cosas terribles, juicios que vienen a la tierra, y toda la oscuridad, todas las tinieblas que hay también en las iglesias, porque la mayoría de los pastores, la mayoría de las iglesias ya se han hecho negocios
en esos templos de 4 paredes que ellos le llaman el templo, que le llaman casa de Dios, pero que al final de cuentas no lo es. Como dijo Jesús, le dijo uno, es sinagoga de Satanás es, y luego le voy a explicar por qué nos damos cuenta nosotros que son sinagogas de Satanás, muchas iglesias hoy en día. ¿Por qué lo son? Porque ellos y han introducido herejías, música, hip hop a la iglesia, hacen conciertos, cantan y cobran por los conciertos. Imagínense qué cosa tan más triste, son tinieblas. Entonces, si el Señor no está dentro de ti, tú no vas a ver la gloria y no va a resplandecer en ti esa gloria. Pero si Cristo está dentro de ti, entonces esa gloria ya está resplandeciendo en ti. Ya está esa gloria en ti, que eres casa de Dios. Para que no seas engañado. Entonces en Isaías 60 dice, levántate, resplandece, y aquí dice que tinieblas cubrirán la tierra, ¿sí? Pero en ti resplandecerá la luz de Jehová. Entonces, hermanos, eso significa que nosotros debemos tener esa confianza de volver a casa. Vuelva a casa, hermano, mire, ore. Si usted no ha recibido el Espíritu Santo, luche para recibir el Espíritu Santo. ¿Cómo recibimos el Espíritu Santo? Creyendo en Jesús, bautizándonos en agua, siendo santos, limpios de corazón, sin que nadie nos tenga que decir ya, deja de fornicar, deja de adulterar, deja de mentir, deja de robar. No. Nosotros solos ya debemos empezar a dejar toda inmundicia. Y aléjese de iniquidad todo que invoca el nombre del Señor, como dicen las Escrituras, para que seamos casa de Dios. Necesitamos volver a casa, ¿sí? Dice la palabra que nosotros somos esa casa en la que mora Jesús. Por eso dice ahí, en Hebreos, donde leímos, ¿sí? Entonces, hermano, vuelva a casa. Espero en Dios y mi Señor Jesucristo que esta visión y esta preciosa palabra le dé a entender, le dé a comprender claramente que la casa de Dios somos nosotros mismos. No se preocupe si va a una iglesia y todo está mal, todo está torcido. Ore en su casa, en el secreto con el Señor. Confíe que en usted mora el Señor. Y así usted va a poder ayudar a muchas personas. Yo lo estoy haciendo porque yo no hallaba cómo ayudar a las personas. Yo pensaba que necesita estar a fuerzas dentro de una iglesia, que tal iglesia y tal iglesia, para poder servirle al Señor. No quiere decir con esto que usted no vaya a ninguna iglesia, porque yo en un principio yo iba a iglesias, y fui a iglesias de la prosperidad, fui a iglesias de sana doctrina, pero después me sentía confundida, porque a mí sí me aceptaban, pero lo que el Señor me dio a mí no lo aceptaban. Eran muy pocas iglesias donde lo aceptaban, pero también después el Señor me explicaba que tenía que salir de ahí, y después le leo como el Señor me mostró en su palabra que yo también tenía que ir a otros lugares, salir, porque si me quedaba ahí nada más con todos los demás hermanos que nada más los domingos iban a adorar, ya dejar un diezmo, ya dar un testimonio, las personas lo escuchaban, pero no se quedaban con el testimonio y no cambiaban su forma de ser, seguían haciendo lo mismo. Y después cuando el Señor les da una palabra no la entienden y no pueden servir al Señor, porque nada más están confiados en que a fuerzas tienen que ir a una casa de 4 paredes, donde hay pastores, porque el pastor es el maestro, el pastor es el que ora por sanidad, el pastor es él hace todo, él es el pastor orquesta. Entonces los demás hermanitos que tienen los otros dones, ¿cómo los vas a desarrollar si te quedas ahí? Si nada más el pastor orquesta, ¿sí? Que él es la guitarra, él es la trompeta, él es todo a la vez. Entonces nosotros somos un cuerpo y somos instrumentos todos. Unos somos usados de una forma, otros usados de otra, pero el Señor nos usa a todos con los dones. Por eso no son maestros, apóstoles, profetas, todo eso. Entonces, todos esos son los dones que tenemos y los ministerios. Entonces los tenemos que desarrollar. Y si usted va a una iglesia nada más a cantar coros y a dejar un diezmo
y adorar y alabar con Dios. Y a dar algún testimonio, eso sí se lo permiten porque hay iglesias que no lo permiten. Entonces usted, ¿cómo le va a servir al Señor? ¿Cómo va a seguir usted haciendo frutos? Tiene que ir a predicar casa por casa, a su familia, a sus amigos, a sus hermanos. Tiene que ayudar a necesitados, tiene que hacer obra de evangelista. Hermano, paz de Cristo, que el Señor le bendiga. Cristo le ama, también yo le amo en Cristo Jesús. Cristo viene, este es el último tiempo. El que cree que Cristo le puede salvar, venga a Él. Aleluya.